Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video vamos a hablar de Miss Universe Extravaganza. Sí, esta reunión que realizó la nueva propietaria del concurso para, por supuesto, dar la noticia con bombos y platillos por todo lo alto, que aunque ya se había dado, ella quiso hacer una reunión oficial con fanáticos y reinas de belleza y por supuesto participantes de Miss Universo y de Miss Tailandia. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Una de las cosas que no me gustó es que en la mayoría de las intervenciones que ella dio fue en idioma Thai, cosa que me generó por allí incomodidad porque hay cosas que nosotros no entendemos y que si me cuesta entender el inglés, imagínate el tailandés, que por supuesto no sé nada, solamente sé kapun kap. La nueva directora de Miss Universo vendió entradas para este evento que fue denominado Miss Universe Extravaganza y por supuesto como a los asiáticos les encanta cada templete y por supuesto les encanta Miss Universe, llenaron el recinto, ahí no entraba ni una persona más y por supuesto los asistentes con sus entradas participaron por distintos premios que al final del evento les fueron entregados, no solamente objetos del Miss Universe, sino también dinerito. 5 reinas de belleza fueron invitadas, 5 Miss Universo. Leila López, espectacular. Si esta mujer vuelve a competir, definitivamente volvería a ganar. Ese vestido negro le quedaba impecable, preciosa. Ese rostro tan espectacular como cuando ganó. Y otra de las que también hizo presencia fue Natalie Glebova. Increíble, magistral. Este vestido negro le quedaba precioso. Esta mujer sigue intacta, divina. Y me encantó ese labial rojo muy característico de ella, por supuesto. También vimos en la pasarela o en este escenario a Catriona Gray vistiendo un traje muy típico de su país, Filipinas, en tonos rosado. Me encantó, se veía preciosa. También otra de las invitadas fue Andrea Mesa, que sin duda alguna brilló en color dorado. Amé. Magistral, ella salió como toda una reina. Y quien también estuvo invitada fue Arnaz Sandhu, la actual Miss Universe, con un vestido azul, que también hubo mucha crítica porque, bueno, yo aquí no voy a hablar del peso de nadie ni voy a hablar del cuerpo de nadie. Ella ya se ganó esa corona, ya la gente está cansada de criticarla, ya la mujer ya va a entregar la corona, así que ni me voy a dar la molestia de hablar de ella. Las mejores vestidas fueron Natalie Glebova y Andrea Mesa. ¡Wow! Espectaculares, dignas de ser reinas de Miss Universo, impecables de pie a cabeza, y si volvieran a participar volverían a ganar sin duda alguna, maravillosas. Más adelante hizo entrada Paula Sugar y Ami, la directora y la CEO de Miss Universe, hicieron su entrada al escenario para, por supuesto, engalanar este evento de Miss Universe Extravaganza junto a las reinas de belleza. Y por supuesto, Ami, mi amor, me encantó. Ella fue divina, espectacular. Paula, no me gustó tanto. Posterior a esto, la nueva dueña de Miss Universe subió al escenario a dar unas palabras. Ann JKN subió al estrado a hablarle a los fanáticos, al público y por supuesto a dar sus primeras palabras oficialmente como la nueva dueña del certamen universal. Y más adelante recibe a Ángela Ponce, quien fue la gran sorpresa y que no estaba anunciada como las invitadas a este evento. Sube al escenario en un vestido rosado espectacular y por supuesto esto deja muchas cosas, o nos dejaron ver muchas cosas que más adelante les voy a decir. En cuanto al discurso de Ángela Ponce, lo amé, me encantó. Ella es una activista nata. Ella no fue solamente a Miss Universo a competir por una corona, sino a dejar un legado, un mensaje
y hacer historia, y lo sigue haciendo estando presente en este evento. Recordemos que la nueva dueña de Miss Universo es una mujer transgénero y por supuesto invitó a Ángela Ponce porque fue la primera mujer transgénero en competir en Miss Universo y en hacer historia. Entonces pienso que la presencia de ella en este evento fue claro y preciso. Y tengo varias hipótesis de lo que nos quisieron decir en este evento de Miss Universe Extravaganza. El primero fue: tengo mucho dinero y voy a poner este concurso a valer. Siento que lo vi de esa forma. También siento que otra de las cosas que nos quisieron vender fue que esta nueva era de Miss Universo va a estar más cercano al público porque la nueva dueña del Miss Universe regaló algunos objetos del Miss Universo a los asistentes a esta gala. Entonces yo siento que nos quiso vender eso. Tengo dinero, soy la dueña y este concurso va para arriba. Otra de las cosas que nos quisieron mostrar es que el Miss Universo ahora sí va a ser verdaderamente inclusivo por la invitación que le hicieron a Ángela Ponce. Y por supuesto recordemos que, como lo dije anteriormente, la dueña del Miss Universo es una mujer transgénero. Entonces lo que sí nos quisieron vender es que mira, ahora sí se va a cumplir. Ya las mujeres transgéneros casadas, con hijos, sin hijos, no van a participar por participar. Aquí verdaderamente va a haber inclusión y participación de todas las mujeres en general, y por supuesto aquí serán aceptadas todas. Otra de las cosas que nos quiso vender la nueva propietaria del Miss Universe es que yo estoy aquí para todo el universo. Yo estoy aquí para ustedes y quiero generar lazos de confianza y de hermandad. Por eso invitó a Catriona Gray, con quien tenía una disputa allí, porque recordemos que el actual novio de la nueva dueña del Miss Universo es el ex de Catriona Gray, y allí había como una disputa. Y por supuesto al Catriona subir al escenario, ella la abrazó, le dio la mano, se dijeron unas palabras, y yo lo vi de esa forma, como uniendo lazos de amistad, puentes, y diciéndole al mundo: aquí estamos para todos, vamos a unirnos. Siento que el evento no debió haberse llamado Miss Universe Extravaganza, porque este nombre de extravaganza nos daba mucha sensación de que esto iba a ser wow, y no fue así. El evento estuvo bien porque era un evento para ella presentarse oficialmente ante el mundo y ante los medios de comunicación con la organización Miss Universo y las reinas de belleza como la nueva propietaria. Pero el extravaganza me sonaba a algo que iba a ser apoteósico y no lo fue. No llenó mis expectativas. Estas mujeres simplemente se montaron en el escenario a dar unas palabras cada una, que estuvo bastante bien, y ya. Ahí murió. Luego de esto se fueron a una cena y ya. Más nada. Entonces siento yo que faltó más. No debió haberse llamado Miss Universe Extravaganza, porque esto me sonaba a que iban a botar la casa por la ventana en este evento. Otra de las cosas que ella también dejó dicho es que muy pronto se dará a conocer la nueva corona del Miss Universo, que va a estar valorada en muchísimos dólares y que va a costar mucho más de la que cuesta la actual, y que va a tener unas piedras preciosas. Entonces amanecerá y veremos. ¿A ti te gustó este evento? Pues déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó o no te gustó, recuerda suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto seguirme en Instagram, que es muy fácil. @soy Daniel Ramos, y los espero por allá. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Daniel Ramos presenta